noches a la gente que está conectada en el Facebook. La última canción de adoración es Santo, 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 lo mismo que dice Isaías 6, Apocalipsis 4. Es algo que vamos a ver hoy de la santidad de Dios y la integridad del cristiano. Para mí es un honor hoy 3 de noviembre hablar un poquito acerca del cristianismo, la integridad, un poquito acerca de Halloween, que se trata, y un poquito de la Reforma Protestante, un poquito de historia y Biblia, que es lo que caracteriza a la Iglesia Reformada. Caracteriza que va de la mano de la historia y la Biblia, sola escritura. Hablábamos también de los salmos, Salmo 56, citamos varios salmos. El Salmo 1 dice, bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, bienaventurados los que no se sentaron en silla de escarnecedores, aquellos que en la ley de Jehová meditan de día y de noche, y su delicia está. Ahí vemos la integridad, vemos la santidad de Dios. Es algo hermoso de ir viendo cómo trabaja el Señor en nuestros corazones para poder llevarnos. En esta serie que estábamos viendo acerca de la madurez del cristiano, primera de Pedro, veíamos en esta serie cómo el Señor a través de pruebas, aflicciones y un montón de cosas va desarrollando nuestro carácter y nos va madurando. El tema de hoy es la integridad. Lo contrario es algo desintegrado, algo dividido, algo íntegro es algo completo, lleno. Directamente la integridad dentro del ámbito cristiano es hacer la voluntad de Dios para que otros puedan ver también en nuestras obras. Es ese Dios que nosotros predicamos. Con esas obras nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, que hay salvación en Cristo Jesús a través de la fe en el sacrificio, que hoy también tenemos la Santa Cena, este hermoso sacramento en el cual revivimos el amor y la misericordia de Dios al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Entonces, me gustaría ir un punto a Proverbios 20, un pequeño puntito, acerca de la integridad, acerca de las generaciones, acerca de lo que marca las generaciones, Proverbios 26, Proverbios 20, versículo 6. Yo siempre estoy pensando qué tipo de generación vamos a dejar nosotros como padres, como cristianos, toda nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Ven integridad como Dios manda? ¿Nuestros actos son íntegros para creer en ese cristianismo que profesamos? Los que nos rodean querrán seguir a ese Dios que tú profesas. Por ahí es algo triste de ver que como cristianos nuestros hijos ven que no somos íntegros en la búsqueda de Dios. Cuando nuestros hijos ven que por cualquier cosa nosotros cambiamos lo espiritual por algo secundario, una pasión, un deseo, porque somos carne, pero tenemos que aprender a madurar en la integridad. El Proverbio 20, hablando de cómo vamos marcando generaciones con lo que conocemos, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, ¿y qué dice? Sus hijos son dichosos después de él. Vemos la integridad, cómo Dios a través de los proverbios va hablando de la integridad de los padres. En Deuteronomio 6 también habla de los padres, cómo hay que memorizar la palabra, a los hijos y generaciones en generaciones. Y Dios nos manda que hay una obligación de marcar la futura generación. Yo siempre pienso que yo no quiero que las personas digan, como se dice en las muertes, en los cementerios, era muy buena persona esa persona, sino que digan, esa persona me enseñó el camino de la integridad y caminó en integridad. Esa persona anduvo en la verdad. Vamos a orar y vamos a comenzar después de esta pequeña introducción. Padre, en el bendito nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, Señor, porque tú nos das la vida, la salud, lo bueno, lo malo, que tú nos haces entender a través de diferentes pruebas, tentaciones, Señor, a través de un montón de cosas, nos haces crecer, nos haces entender tu camino, nos haces madurar, nos haces conocer la verdad. Te pedimos esta noche a través de tu Santo Espíritu que nos lleves a toda verdad y justicia, que exhortes, redargullas, Señor, que reprendas y que nos hagas entender que el camino tuyo, según Mateo 7, es un camino recto, que nos lleva a la vida. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Dije que íbamos a hablar un poquito acerca de Halloween, la reforma y la integridad. ¿Por qué va de la mano estos tres puntos? Hace un par de días se cumplieron 508 años de la reforma protestante. Unas personas festejan el Día de las Iglesias Protestantes, otros festejan Halloween. ¿Qué es Halloween? Si yo preguntaría, ¿qué es el Halloween? Es el esplendor del paganismo. ¿Qué es el paganismo? El paganismo es una mezcla de religiones, una mezcla de creencias, una mezcla de dogmas que sacamos un poquito de acá, un poquito de allá y armamos algo. Eso es algo pagano. Yo voy a dar un puntazo de qué es el Halloween. Un pequeño puntazo porque siempre la pregunta es, ¿se puede festejar el Halloween? Sí, no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo? Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia nos enseña a través de Romanos que hay personas que hacen cosas que Dios reprueba, pero porque su mente ya está reprobada y ellos van a hacer cosas que no les convienen. Cuando dejamos de lado las cuestiones espirituales, las cuestiones de Dios, podemos llegar a hacer algo que no es bíblico, podemos llegar a no darnos cuenta que tenemos una mente reprobada para Dios. El Halloween, tenemos que entender los orígenes para no repetir la historia de todo lo que sucede. Aquella persona que ignora los orígenes está predispuesto a repetir lo que las personas repitieron. Halloween, esta festividad, viene del año 1200 al 400 después de Cristo, perdón. Y eran festejos de cosechas de los druidas en el centro de Europa. Y estas personas decían que para esta fecha se fusionaba el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Por eso las personas, para no ser atacadas por los demonios, por la muerte, por todas estas cuestiones de las tinieblas, ellos se vestían de esa misma manera. Luego eso se fue transmitiendo, vino a Estados Unidos y luego a los otros países. Y luego tenemos en Catriel una San Martín cortada, con padres llevando a niños vestidos de demonios, de muerte y un montón de cosas que lamentablemente, según la Biblia, es participar de obras infructuosas de las tinieblas. Y cualquier persona que diga que esto no es nada malo, que a mí me gustaría ver estadísticas, me gustó una estadística de un país en el cual te da recomendaciones el 31 de octubre. Te dice no dejar niños solos, tratar de anclar a cualquier elemento a un menor para evitar que se alejen, mantenerlos a 1 metro de distancia. Cada uno debería tener una supervisión de un adulto responsable, no permitir que los menores reciban bebidas y elementos de personas extrañas, evitar asistir en lugares con aglomeraciones. La semana pasada veía una publicación en Catriel que decía, por favor no regalen gatos, no regalen animales, no regalen esto, no regalen lo otro, tengan cuidado, porque estas son las obras de las tinieblas. Si vos me decís que esto es joda, que no tiene nada de malo, veía publicaciones de animales en cruces, descuartizados, un montón de cosas que se hacen en esta festividad. Y siempre me marcó a mí un caso en Rincón, una mujer fue encontrada descuartizada, quemada, por todas estas cuestiones que a veces la ignorancia te hace decir, no es nada, es algo vano, es algo que no hace ningún daño, pero lo que vemos en estas cosas son los frutos de una persona que tiene una mente reprobada o una persona que tiene los frutos de la mente de Cristo. Efesios 5:11 al 21 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, quitarlas. Versículo 2 dice, porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por allá por el año 51, el apóstol Pablo, en un viaje misionero, en su segundo viaje, fundó la iglesia de Filipo, y por una respuesta a una visión, en el año 60 al 62 escribió Filipos a Filipenses 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, esto es para nosotros. A ver qué nos dice el apóstol Pablo, encarcelado en Roma, te dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud alguna o algo que merece elogio, que vos digas, mirá qué bueno que en esto meditad. Si hay algo que recibe elogio,
En eso mediten. Eso es lo que nos dice la palabra. Repito, si nosotros pensamos que no tiene nada de malo estas festividades druidas, este paganismo, es porque la Biblia, yo te repito lo que dice Romanos 1. Hay personas que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Y eso es algo bíblico. Esto no es legalismo, porque siempre se tacha de legalismo, que se puede, que no se puede, es porque para mí no han entendido la cuestión de la gracia y la ley. Repito, esto no es legalismo. Y es triste por ahí ver que se practican estas cosas dentro de los ámbitos cristianos y no se puede discernir entre la verdad y entre la mentira. Había una persona que decía, discernir es conocer entre la verdad y la casi verdad, es el camino ínfimo entre los dos. Y hablando de los perdidos, 2 Tesalonicenses 2:10, es algo muy importante. Aquellas personas que no disciernen entre la verdad y la mentira, dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Yo repito, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, una mente reprobada que hace cosas que no le convienen, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Qué importante es entender cuando hablamos de verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, van a haber personas en el cual Dios, en su elección, les va a hacer entender y conocer el camino de la verdad, y van a haber personas que no se les va a revelar la verdad del Evangelio, no van a entender, por lo tanto esas personas se van a perder. Yo siempre me acuerdo una frase de un hermano que dice, un verdadero cristiano no puede permanecer en la mentira o en una iglesia que no se predique un evangelio bíblico. Si recibimos el verdadero amor de Dios en la verdad, vamos a buscar una iglesia bíblica que se someta a las escrituras y no a pensamientos o mandamientos de un pastor, no a dogmas, sino que se someta a la sola escritura, que se someta a la palabra de Dios y no a otra cosa, y vamos a entender y conocer el verdadero evangelio. Entonces, repetimos que hay una diferencia entre el amor que tiene Dios hacia las personas de darles la verdad y hay otra que es la justicia de no revelarles la verdad porque se pierden. Yo siempre repito, de las iglesias reformadas, hablaba con un pastor y decía que en las iglesias reformadas había poca consejería bíblica. ¿Pero por qué hay poca consejería bíblica? Porque cuando nos sometemos a las Escrituras y al poder de Dios a través de las Escrituras, no va a quedar una cosa que obedecer a Dios o reprimirme a los mandamientos de Dios. Muchas veces las personas, los predicadores, son los más atacados cuando las personas no han entendido que solamente somos herramientas que llevamos, que decimos y hablamos la palabra de Dios. No decimos algo que a nosotros se nos haya ocurrido. Y ahí es donde nosotros entendemos que puedo recibir la palabra como mandamiento de Dios o puedo tomar algo como personal. Pero no es contra los predicadores, sino es contra los mandamientos de Dios. Y debemos entender eso para no caer en falsedades. Luego de dar una pequeña introducción acerca del Halloween, del pensamiento de la mente de Cristo, una mente reprobada y la verdad del Evangelio y las obras de las tinieblas, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. ¿Qué habla Santiago? El apóstol Santiago se escribió allá del 40 al 44. Interesante, si ustedes leen Marcos, Cristo les dice a Juan y a Santiago, los hijos del trueno, por el temperamento que ellos manejaban. Santiago, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, continuó propagando su fe, se convirtió en uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana, pero su vida fue breve porque el rey Agripa primero lo mató, lo decapitó, lo hizo decapitar. Pero en Santiago 1 es interesante que Santiago 1 nos detalla la fe verdadera, la fe bíblica, nos detalla las obras y nos detalla la oración.
la petición de oración. Y habla de la integridad. Repito, Santiago nos habla de la oración, de las obras, y Santiago nos habla de la fe cristiana. O sea, orar en integridad. Fe, obras y oración van de la mano. El apóstol Santiago, repito, Santiago 1, del versículo 2 al 8, Santiago arranca hablando de la sabiduría. El título, Santiago te dice, ¿querés saber las cuestiones acerca de la oración? Yo te voy a enseñar sabiduría. Santiago habla de la fe, las obras y la oración, todo en conjunto. Y esto va todo de la mano. Lo mismo, yo siempre cuando vemos en la Escritura, ve lo mismo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Santiago nos dice, versículo 2, capítulo 1, la sabiduría que viene de Dios. Vamos a ver, obras, fe, oración. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago te dice, van a venir un montón de pruebas. Martín, van a venir un montón de pruebas a tu vida. ¿Sabéis para qué son esas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cualquier cosa que esté pasando un cristiano en la voluntad de Dios, viviendo sometido a las Escrituras, va a pasar por pruebas, un montón de cosas, pero tienen que entender que Dios está forjando esa fe, que Dios... Y vamos a ver qué dice Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando, dice Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que si es arrastrada por el viento, es echada de una parte a otra. Versículo 7, tajante Santiago mezcla la fe, la oración, las obras y la integridad y dice, no piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Santiago la hace fácil. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si vamos a orar, Santiago te dice, vas a orar a Dios y andás desintegrado, de una manera de decir, en una parte soy cristiano, en otra parte no soy cristiano. El versículo 7 dice, no pienses que vas a recibir alguna cosa del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esos son los puntos donde a veces cuando nos ponemos a estudiar, hacemos una exégesis, vamos entendiendo cómo está relacionada la oración en la soberanía de Dios, las obras y la fe. No sé si se alcanza a ver en el versículo 8 la connotación de la sabiduría al orar, que tiene que ser de una persona sabia, una persona íntegra, no personas de doble ánimo, sino que Santiago te enseña a orar en integridad, que no seamos como las olas del mar que van y vienen, ni pienses que vas a recibir alguna cosa de Dios, sino por su pura misericordia. Me gustó un concepto de un libro acerca de la integridad, porque lo que dice Santiago es fuerte. La integridad es la capacidad que tienen las personas de actuar según sus principios y valores. Según cómo tengas tus principios y valores, vas a actuar. Y eso va a ser de una manera constante, en diferentes situaciones. Vas a hacer el mismo siempre. En diferentes situaciones vas a hacer lo mismo, tener los mismos valores y los mismos principios. Una persona íntegra se guía por lo que considera correcto, incluso cuando eso implica asumir consecuencias negativas al actuar en contra de sus propios intereses. Yo sé que voy a perder algo, pero estoy haciendo lo que Dios me manda. Integridad. La sociología mezcla la integridad, la divide en tres. Integridad moral, se vincula a la libertad, a los derechos que tienen las personas de vivir según sus creencias, según sus intereses, siempre y cuando respeten a los demás. La divide en la integridad física, que como nos dice el nombre, es la unión de las diferentes partes del cuerpo y relacionándose en la salud física. Integridad psíquica, que en este caso vincula la salud mental de cada uno de los sujetos. ¿Querés ver una persona que es íntegra? Toma decisiones con firmeza,
para el beneficio social, tiene sinceridad, tiene honradez, es leal a sus principios, leal a sus valores, y esto es muy importante, no se deja llevar por la presión social, no se deja llevar por lo que está haciendo el montón, por lo que hacen las demás personas, sino que conserva sus principios, sus valores como cristiano. Había una persona que decía, cualquier cosa que nos distraiga o tenga influencia contaminante en nuestras vidas, dividirá nuestras lealtades o ensuciará nuestros corazones, convirtiéndonos en siervos ineficaces para el reino. Cualquier cosa que me saque de los caminos para trabajar para el reino es algo que me contamina, algo que me influencia, algo que me hace mal. Un corazón puro se evidencia en la sinceridad, la claridad, un deseo firme de agradar al Señor en todo lo que pensamos, decimos y en todo lo que hacemos. Santiago 1:22. La pureza va más allá de una limpieza de nuestro comportamiento externo, limpiar las manos para llegar a una purificación interna, la mente, el cuerpo, purificar vuestros corazones. Cristo les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos, muertos, no tienen vida. Entonces, la integridad va a ser la que va a marcar la diferencia a nuestras futuras generaciones. ¿Qué le voy a dejar yo a mi hijo, a mi nieto? ¿Qué le voy a dejar a mi hermano, a las personas que me rodean? ¿Cómo vas a saber diferenciar si no soy íntegro entre la luz y las tinieblas? La integridad de un cristiano es ser netamente bíblico, someterse a las Escrituras y vivir por la fe en los mandamientos de Dios. Es vivir unido a la verdad del Evangelio. Lo contrario es una persona que dice que es cristiana en la iglesia y afuera puedo ser otra cosa. Tristemente, puedo observar que puede estar una persona todo el día escuchando música cristiana, pero si puedo comprar algo robado y me ahorro unos mangos, no pasa nada. Tristemente se puede ver esas cosas. Tristemente también se puede ver que tenemos la libertad de hablar cualquier palabra obscena, cualquier cosa, y no pasa nada. Tristemente podemos decir como cristianos desintegrados que mi templo es el cuerpo del Espíritu Santo y yo puedo hacer cualquier cosa, someter a mi cuerpo a tratamientos, a cosas que le hacen daño a mi cuerpo y no pasa nada. Tristemente no se somete la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Y Amós te dice, no, porque Dios es santo. Lo estábamos cantando, santo, santo, santo es el Señor. Y la historia nos demuestra que la integridad cambia generaciones. La historia nos demuestra que la integridad de las personas, de cada uno de nosotros, marca generaciones, te marca hijos, marca todo. Allá en el año 1513 había una persona, Alberto de Magdeburgo, en Alemania. Esta persona tenía una sede episcopal primero, tenía una diócesis, pero el hombre quería ser arzobispo de Maguncia. ¿Sí? Tenía 2 títulos, quería un tercero. Alberto era el segundo menor de 7 hijos y él quería ser elector imperial. El elector imperial en el año 1500 era la persona, había 7 personas que elegían quién iba a ser el emperador. Estoy hablando de Alemania. Pero ¿qué pasaba? Alberto ya tenía 2 títulos, quería uno más y por el derecho canónico del romanismo no podía tener. Pero ahí habló con el Papa León X y le pidió una dispensa para que él pueda acceder a un tercer título y ser uno de los electores del Sacro Imperio. ¿Cuánto salía esta dispensación? 24.000 ducados. Muchísima plata que él no tenía. Pero sí lo tenía un grupo de banqueros, la banca Figuer, cosa que le pasó la plata a Alberto de Magdeburgo. El Papa, para facilitarle la devolución del préstamo a la banca Figuer, le dio una persona y le dio cómo pagar esa plata a través de las indulgencias de los pecados. Y lo hizo a través de Texel, Johannes Texel. Este dominico se convirtió luego en el inquisidor de Polonia y Sajonia, y esta persona iba predicando por los lugares las indulgencias, el perdón de los pecados futuros
los pecados de las personas muertas. Y él decía, cuando este chelín dice, toque el plato, una alma sale volando del infierno, del purgatorio al cielo. Y eso es lo que iba predicando este inquisidor. Cuando la moneda caiga en el tarro, las almas se van al cielo. Esta fue la bula de indulgencias. Yo estaba leyendo la historia, que todavía se puede ir y ver el baúl que tenía él, Texel, donde recogía la plata y se la llevaba. También se puede ver que está la tumba de Texel, que a él lo juzgaron por tanta cantidad de herejía, dice que lo sepultaron en una piedra inmensa debajo y pusieron el nombre, la piedra de Texel. Esta está a 20 kilómetros de Brunswick. La gente compraba indulgencias, puedo sacar a mi abuelo, a mi tío del purgatorio, pero no voy a comer, no me voy a poder vestir, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, pero voy a sacar del purgatorio a mi ser querido. Esto llegó a los oídos de un monje alemán llamado Martín Lutero, que estudiaba mucho hebreos, muchos romanos. Y Lutero, leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10.39, el justo por la fe vivirá. Y Lutero dice, estas personas hacen vivir hacen un negocio del Evangelio, porque también se estaba haciendo la Basílica de San Pedro. Necesitaban mucha plata, la indulgencia tenía mucha plata. Cuando Lutero se dio cuenta de esto, fue y clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, que eran 95 tratados en contra del romanismo. Esto dividió el catolicismo romano entre protestantes y católicos. Por eso, si tu Biblia tiene 66 libros, sos un protestante. Si tu Biblia tiene 73, sos un católico. Si tienes 73 y un par divididos más, sos un ortodoxo. Desde la Reforma Protestante se dividió el protestantismo y el catolicismo romano. Eso es historia, pero esto dio inicio a la Reforma Protestante, dio inicio a lo que estaban festejando el otro día en la calle San Martín, que era el Día de las Iglesias Cristianas. Pero esto dio el origen de nosotros, el origen de los protestantes. Y esto es todo historia. Yo hablaba con una persona que decía que tenía 10 años yendo a una iglesia. Y le decía cuáles eran las doctrinas fundamentales que él creía, como la justificación, glorificación, predestinación, la elección, la fe, y no podía argumentar sus creencias. Y solamente me decía, lo que pasa es que no somos perfectos. Y es verdad, no somos perfectos, pero eso es algo que vos me lo podés decir a mí, no tenés argumentos para sopesar tu fe. Pero cuando estemos delante de Dios, 2 de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios. 2 de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego de 10 años de iglesia, debemos saber lo que son las doctrinas fundamentales del Evangelio, la gracia, la ley, el amor, la misericordia. Si queremos cambiar la historia, influir sobre nuestros hijos, familia, compañeros de trabajo, tenemos que ser íntegros y tenemos que prepararnos. Prepararse significa estudiar, significa para algunas personas perder tiempo de hacer una cosa para hacer otra, que es la búsqueda de la verdad bíblica. Lutero en el año 1520 ya estaba convencido de su misión de reformar la iglesia, porque estaban haciendo cosas que no estaban en las escrituras. Quemó la bula papal que le decía que si no se retractaba, él lo iban a sacar de la iglesia. En el año 1521, Lutero fue convocado a la dieta de Worms, donde estaba con todo el poder religioso mundial. Carlos V le dijo, tenés que ir a la dieta de Worms. Y Lutero en la dieta de Worms dio uno de los discursos más importantes de la historia de la iglesia. Se presentó ante los poderes del mundo, los poderes religiosos de los imperios, con una entrega admirable, una integridad bíblica. Luego de que había sido valientemente, al entrar con un coraje a la dieta de Worms,
Él repudió las enseñanzas del catolicismo romano y enseñó que vale más la conciencia atada a las escrituras de cada uno de nosotros que cualquier mandamiento o dogma de alguna persona. Lutero dijo ante la Inquisición, antes que ir a morir a una hoguera, a menos que me convenza el testimonio de las Sagradas Escrituras o la razón evidente, pues no creo ni al Papa ni a los concilios, porque por sí solos, ya que ellos han errado repetidamente, ellos se han contradicho, me considero convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras, que es mi fundamento. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Podemos decir eso nosotros? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, por tanto viviré en integridad. Por tanto no puedo ni quiero retractarme, decía Lutero, porque actuar contra la propia conciencia no es seguro ni es prudente. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Lutero prefirió guardar su conciencia, aferrándose de las Escrituras, a morir en una hoguera. ¿Ustedes creen que Lutero, sin una integridad bíblica, hubiese podido modificar generaciones desde el siglo XVI? Si Lutero no hubiese puesto las Escrituras en primer lugar, no hubiese podido modificar todas las generaciones hasta el día de hoy. Eso fue porque él prefirió morir antes que desmentir las Escrituras. Generación tras generación del siglo XVI viene marcando el protestantismo y conociendo el amor de Dios y la salvación a través de Cristo Jesús. Me gustaría dictarle un par de estudios de Lutero para que veamos que Lutero no era un simple religioso de esos que iban solamente los domingos, sino que se tomó muy en serio el cristianismo, muy en serio la doctrina. En 1507 fue ordenado sacerdote, en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Luego recibió su bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508, 12 de octubre de 1512, recibido en el Senado, doctor en Biblia, 1515, nombrado vicario de la orden, quedando a responsabilidad a cargo de 11 monasterios. Luego ahí estudió griego, estudió hebreo para profundizar y poder traducir la Biblia al alemán. Fíjese que para poder modificar generaciones tras generaciones hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse y vivir en integridad, hay que estudiar teología sistemática, hay que estudiar la historia de la Iglesia para tener fundamentos de lo que nosotros creemos. Esa es la integridad a la cual Dios nos ha llamado, no solamente por Lutero, sino por el mismo Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, porque Jesús fue el ejemplo de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto para ayunar durante 40 días, 40 noches. Vino Satanás, en su momento más débil, trató de destruir su integridad para poder corromperlo. Cristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros en teología vemos lo que es la unión hipostática. La unión hipostática es el concepto de que Dios es 100% hombre, Cristo, perdón, es 100% hombre, Cristo es 100% Dios. No hay lugar para desvíos y convertirse en herejía, pero Jesús nunca pecó, totalmente veraz, siempre mostró el modelo en buenas obras. Hebreos 4, 14 y 15 dice, título, Jesús el gran sumo sacerdote. El autor de Hebreos nos dice, cómo se conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, es algo hermoso. Dice, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote, hablando de Cristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos la integridad del Señor. Versículo 16 dice, ya que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se compadece de nuestras debilidades y no pecó, acerquémonos confiadamente, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las puertas están abiertas de la gracia del Señor para conocer a Cristo y ser salvo.
Queremos vivir en integridad, marcar generaciones, debemos prepararnos, debemos vivir en integridad, quiere decir ser completo, ser cristiano, ser bíblico, sola escritura. Tenemos un modelo y ese modelo es Cristo. En Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Tenemos el modelo para vivir en Cristo Jesús. Cada mañana debemos levantarnos y decir, yo quiero ser más como Cristo, buscar más de Dios en la teología, estudiar, tener bases, memorizar la palabra de Dios. Un versículo que me marcó a mí y que marca generaciones también. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Le creo o no le creo al Señor? ¿Vivo en integridad o no vivo en integridad? Lo demás viene en añadidura, pero primero yo tengo que hacer lo que Dios me manda. Primero es el reino de Dios, su justicia, luego el resto. Cuando yo digo voy a buscar primero la plata, el reino de Dios y su justicia sigue segundo. Cuando yo digo voy a buscar primero la fama, el reino de Dios y su justicia sigue segundo. No, pero primero el reino de Dios. ¿Vivo en integridad o digo que soy cristiano? Salmo 24, finalizando, versículo 3. Otro salmo hermoso, Antiguo Testamento. Hay una pregunta que resuena en el corazón de los convertidos, de los hijos de Dios, que dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Pregunta el salmista, ¿quién va a subir al monte del Señor? ¿Quién va a poder estar en su lugar santo? ¿El de manos limpias? ¿El de corazón puro? ¿El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño? Eso es vivir en integridad y eso es lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Asimismo fuimos llamados a un cuerpo, sed agradecidos. Colosenses. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por las Escrituras. Te agradecemos porque tú nos das convencimiento, testimonio, justicia, Señor, a través de Cristo, a través de tu Espíritu Santo, nos llevas a toda verdad y justicia. Nos haces entender tu camino, tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has juntado una vez más en tu casa, Señor, para seguir conociendo tu verdad, para poder adorarte, conocerte cada vez más, Señor, estar en tu voluntad, que tu voluntad es la santificación. Apartarnos cada vez más para ti, Señor. Te agradecemos por tu misericordia y gracia de habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para estar hoy adorándote, conociéndote. En el bendito nombre de Jesús. Amén.